Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Muchas gracias por estar aquí una vez más. A veces creemos que las palabras se las lleva el viento, que podemos decir cosas por el simple hecho de poder hacerlo, bromear con el destino o con fuerzas que no comprendemos, y que al final del día todo seguirá exactamente igual. La historia de hoy nos lleva hasta el sur de México, y específicamente a Chiapas. Es un relato que nos comparte una seguidora sobre su abuela, una mujer que descubrió de la peor manera posible que hay invitaciones que nunca se deben aceptar y ofertas que jamás se deben hacer, ni siquiera en broma. Pónganse cómodos, apaguen la luz si se atreven y déjense llevar por la narración. Todo lo que están a punto de escuchar ocurrió hace ya varias décadas. Mi abuela era una mujer muy joven en aquel entonces, y la vida le cambió de golpe cuando mi abuelo recibió aquella orden de traslado. Él trabajaba para esa famosa empresa de papas fritas que todos conocemos. Lo enviaron a cubrir rutas en un pueblo de Chiapas. No fue una mudanza fácil. Mi abuela no iba sola. Tenía ya una niña pequeña, mi madre, quien apenas tendría unos 2 o 3 años en aquel entonces, y acababa de dar a luz a su segunda hija, mi tía, quien apenas tenía 4 meses de nacida. Para quien no conoce Chiapas, es un lugar de una belleza abrumadora, pero también está cargado de una energía muy densa. La selva parece que respira, la humedad se te pega a la piel y las noches en aquel entonces me cuentan que eran casi una obscuridad total, llena de ruidos, de insectos y animales que nunca has escuchado antes. Mi abuelo solía pasar todo el día afuera, recorriendo carreteras en su camión, y mi abuela se quedaba sola en casa, lidiando con las 2 pequeñas. Mi mamá, siendo una niña muy inquieta, demandaba atención, y la bebé, frágil y pequeña, por obvias razones no se despegaba de mi abuela. Para no volverse loca entre 4 paredes, mi abuela salía a caminar cuando bajaba un poco el sol. Aquello era toda una odisea. Llevaba a la bebé cargada en brazos y a la niña mayor agarrada fuertemente de su falda, cuidando que ésta no se soltara, temerosa de que se perdiera en las calles desconocidas. Su único destino era la tiendita de la esquina, un lugar viejo, con mostrador de madera oscura, donde el olor a jabón y especias se mezclaba con el aroma a encierro. Quien atendía el lugar era una señora muy mayor. Mi abuela calcula que tendría más de 80 años aproximadamente. Era una mujer de piel curtida por el sol, de mirada profunda y movimientos lentos. Al principio todo parecía normal. La anciana era amable, quizás demasiado. Cada vez que mi abuela entraba con mi tía en brazos, la mujer dejaba lo que estaba haciendo, se inclinaba sobre el mostrador con esos ojos que parecían haber visto demasiado, y de inmediato empezaba a chulear a la niña. Qué bonita está la nena, qué chula está. Pero luego de aquello siempre soltaba la misma frase, una frase que al principio sonaba a cariño de abuela, pero que con el tiempo sonaba cada vez más insistente. Regálemela, ándele, regálemela, yo se la cuido. Mi abuela, ocupada vigilando a mi mamá o contando las monedas, solo se reía nerviosa, pagaba sus cosas y se iba rápido. Pero esto ocurría siempre, lunes, martes, viernes. Cada visita era lo mismo. Regálemela, jovencita, déjemela a mí. Como todo mundo, uno llega a cansarse. El calor, el llanto de la bebé, los berrinches de la niña mayor, todo termina acumulándose. Y al final, ese fue el error, bajar la guardia por cansancio. Una tarde el estrés le ganó a mi abuela. La niña grande estaba llorando porque quería un dulce. La bebé estaba inquieta y la anciana soltó de nuevo su petición. Ay, qué preciosa, ya regálemela. Mi abuela, ya fastidiada y pensando que era una broma inofensiva para cortar la tensión, solo suspiró y dijo: Ándele pues, se la regalo. El llanto de la niña mayor pareció detenerse, o al menos mi abuela dejó de escucharlo. El aire en la tienda se volvió pesado.
La sonrisa de la anciana desapareció al instante. Esta se enderezó cuán alta era y la miró fijamente a los ojos, ignorando todo lo demás. ¿De verdad? Bueno, démela entonces. En ese momento mi abuela sintió un frío que no correspondía con el clima de Chiapas. Fue un golpe de realidad. Se dio cuenta de que la mujer no estaba jugando. Nerviosa y con el corazón empezando a latirle en la garganta, solo soltó una risa forzada y abrazó fuerte a la bebé. ¿Cómo cree? Era una broma. Después de eso, de a poco comenzó a retroceder hacia la salida, arrastrando a la niña grande que no entendía por qué su mamá tenía tanto miedo de repente. La anciana no contestó, tampoco se rió, ni siquiera dijo adiós. Solo se quedó ahí, parada detrás del mostrador, mirándola con una intensidad que le heló la sangre, una mirada de posesión, como quien mira algo que ya le pertenece y se lo están negando. Mi abuela regresó a la casa casi corriendo. Cerró la puerta con doble cerrojo, algo que no solía hacer hasta antes del anochecer. Sentí una angustia en el pecho que no podía explicar. Esa noche mi abuelo llegó cansado del trabajo. Ella no le dijo nada. ¿Qué le iba a decir? Que tenía miedo porque le hizo una broma a la señora de la tienda. Sonaba ridículo. Simplemente cenaron, apagaron las luces y se fueron a dormir. Se acomodaron de una manera específica. Mi abuelo de un lado, mi abuela del otro, y en el centro, protegidas por los cuerpos de sus padres, las dos pequeñas. La mayor se durmió rápidamente pegada a la espalda de mi abuelo. La bebé quedó justo en el medio, en el lugar más seguro de la casa, o al menos eso creían. El cansancio finalmente venció a mi abuela, pero en la madrugada algo la despertó. No fue un ruido fuerte, fue un golpe seco pero sordo. Abrió los ojos en la oscuridad, desorientada. Tardó unos segundos en enfocar la vista, tratando de entender qué la había despertado. Estiró la mano para tocar a sus hijas. Tocó el cabello de la niña mayor, la cual seguía profundamente dormida. Pero al mover la mano buscando a la bebé, solo sintió la sábana fría. El pánico la golpeó como un rayo. Se incorporó de golpe en la cama con los ojos muy abiertos, tratando de ver a través de las sombras de la habitación, y fue entonces cuando la vio. Allá junto a la puerta de la recámara, la bebé estaba en el suelo, pero no estaba gateando. Mi tía tenía 4 meses, apenas podía moverse por sí misma. Lo que mi abuela vio es algo que hasta el día de hoy le hace temblar la voz cuando lo cuenta. El overol de la niña tenía la tela de la espalda estirada hacia arriba, como si una garra que salía de la nada la estuviera jalando con fuerza, arrastrándola lentamente hacia el oscuro pasillo. La escena era horrible. La hermana mayor estaba durmiendo plácidamente en la cama, ajena a todo lo que estaba ocurriendo, mientras que la pequeña era sustraída en un silencio antinatural, deslizándose por el piso de cemento hacia la salida. Mi abuela gritó, un grito que le desgarró la garganta. Saltó de la cama y se abalanzó hacia la puerta agarrando a la niña justo antes de que cruzara la puerta. En cuanto tocó a su hija, sintió que la tensión en la ropa desaparecía. Lo que sea que le estaba jalando la soltó. Mi abuelo despertó sobresaltado. La niña mayor comenzó a llorar asustada por los gritos. Encendieron las luces. Revisaron todo buscando intrusos, buscando animales, buscando cualquier explicación lógica a lo que estaba ocurriendo, pero ahí simplemente no había nada. Las puertas de la casa seguían cerradas por dentro y las ventanas estaban intactas, pero ahí estaba la evidencia. La bebé estaba en el suelo, lejos de la cama donde era imposible que llegara sola, habiendo pasado por encima de su hermana y su padre sin despertarlos. Y la certeza horrible y fría de que algo había entrado específicamente por ella. Nunca más volvieron a aquella tienda. Mi abuela se encerró en su casa hasta que, afortunadamente, lograron mudarse poco tiempo después. Ella está convencida, y nunca nadie podrá sacarle la idea de la cabeza de que aquella anciana era una bruja, que esa noche fue a cobrar la palabra que le había sido dada. Porque mi abuela en su inocencia le había dicho, Se la regalo. porque a veces la oscuridad no entiende de bromas, y cuando uno ofrece algo,
a veces vienen a buscarlo. Y así es como termina el relato de esta semana. Es curioso cómo el mal puede ser selectivo, cómo puede entrar en una habitación llena de gente y buscar solo aquello que cree que le pertenece. Si tienes una historia que te hiele la sangre, algo que viviste y no tiene explicación, compártela con nosotros. Los enlaces están en la descripción. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos una vez más y recuerda siempre tener cuidado con aquello que dices o prometes. Esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en una próxima narración.